porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreo 10:14. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. Este texto nos lleva a la primera pregunta. ¿Por qué se necesitan los sacrificios? Los sacrificios, hablamos de los sacrificios de animales, habían sido conocidos desde el tiempo de la caída en el Edén, pero fue en el monte Sinaí y en el libro de Levítico donde se dio una revelación más clara respecto del Salvador, a quien todos los sacrificios señalaban. El uso continuo de la sangre derramada en parte y aplicada, por otro lado, a los cuernos del altar o asperjada delante del velo y usada en el lugar santísimo, recalcaba ante el pueblo la estrecha relación entre el pecado y el sacrificio y los principios de transferencia del pecado, del pecador al animal, la mediación, la reconciliación, eran señalados claramente por las distintas ceremonias que se celebraban en el santuario. Aunque los sacrificios eran todos simbólicos y tenían poca virtud en sí mismos para eliminar el pecado, eran la sombra de los bienes venideros y enseñaban valiosas lecciones a los hombres. Dios aborrece el pecado porque conoce sus resultados y a través de los sacrificios se enseñaba a que el pueblo también los aborreciera mediante una demostración visual del resultado del pecado. La primera lección que nos enseñan los sacrificios de animales y por ende el sacrificio de Cristo en la cruz es que el pecado es una desviación de una norma definida, una violación de la ley de Dios, como dice Primera de Juan 3:4. Tal desviación de esa ley, accidental o intencional, es siempre pecado. Segunda acepción, el pecado es también quedarse corto, no alcanzar la meta de la perfección. Es como una flecha que no alcanza el blanco. Tercera, el pecado es desobediencia, lo cual implica necesariamente conocimiento de la ley y de la transgresión de la misma. Hay diversos tipos de desobediencia, pero siempre es pecado. En cuarto lugar, el pecado es ofensa contra Dios. El hombre puede pecar contra otros hombres, pero su primera y principal ofensa es contra Dios. Así es con todo pecado. Hay distintos grados de gravedad de los pecados, dependiendo de la luz o conocimiento que la persona haya recibido. Por ejemplo, el pecado del sacerdote ungido, es decir, el sumo sacerdote, era mucho más grave que el de una persona cualquiera del pueblo, porque él representaba a todo el pueblo de Israel ante Dios. Adán también representaba a la humanidad
y cuando él pecó, la muerte pasó a todos los hombres. Cuando el sumo sacerdote pecaba, Israel pecaba. Cuando él comparecía ante Dios, ellos comparecían también. En quinto lugar, la necesidad de colocar la mano sobre la cabeza del animal y confesar el pecado cometido nos enseña acerca de la transferencia del pecado a la víctima. El castigo no era traer un sacrificio, sino era la muerte y era el animal el que la sufría. En sexto lugar, no era la sangre como tal la que hacía la expiación, es decir, la eliminación del pecado, sino la sangre derramada y aplicada al altar. Era la sangre aplicada o rociada la que efectuaba la expiación, no la sangre que era vertida en el suelo. De la misma manera sucede con la sangre de Cristo. Su muerte en el Calvario fue esencial, pero si Él no hubiera entrado en los lugares celestiales con su propia sangre, no hubiera valido de nada su sacrificio. La mayoría de los cristianos no comprenden que debe haber un ministerio de la sangre para que ésta sea efectiva. Séptimo, el perdón no es cosa sencilla y el perdón se consiguió a un precio infinito. Dios no hizo la vista gorda ante el pecado. Le costó mucho perdonar. Le costó una vida, la preciosísima vida de su Hijo. A algunos les parece innecesaria la muerte de Cristo. La cruz les parece una derrota, algo vergonzoso que Dios debería o podría haber perdonado sin el Calvario. El pecado solo puede limpiarse o expiarse por el derramamiento de sangre. Necesitamos aprender esa lección ahora. O sea, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Reconocer que en todo sacrificio existe la idea de sustitución del pecador por la víctima y la transferencia simbólica de los pecados a la víctima y la sustitución de éste por esa víctima que muere en su lugar. El pecado no es cosa liviana, es la novena lección que aprendemos a través de los sacrificios. El pecado engendra muerte y en cada ceremonia y servicio que se celebraba en el templo, donde se sacrificaban animales, estaba escrita esta lección. Algunos cristianos consideran demasiado livianamente el pecado. Piensan que es un estado pasajero de la vida que será superado con la madurez. Otros consideran que el pecado es lamentable, pero inevitable. El tener un concepto más realista del pecado y de sus consecuencias hará posible comprender mejor la cruz y los sufrimientos de Cristo. Pasemos al segundo punto, que es las diversas clases de sacrificio. Había muchas clases de sacrificios que enseñaban diversos aspectos del plan de redención. El primero de los sacrificios, el más antiguo, fue el holocausto.
que en su aspecto más sencillo era un sacrificio que se quemaba por completo, que es precisamente lo que quiere decir la palabra holocausto, todo quemado, excepto el cuero, y que al ascender el humo en forma figurada, ascendía la ofrenda hacia Dios. No se comía nada de él, y Dios registra en la Biblia que él percibía olor grato. Indicaba una consagración completa a Dios. Noé, Abraham y Job ofrecieron holocaustos durante siglos. Los holocaustos fueron los únicos sacrificios realizados. En el santuario, el holocausto continuo era ofrecido por toda la nación en beneficio de cada israelita. A toda hora del día y de la noche se quemaba el holocausto porque proporcionaba expiación temporaria y provisoria para la nación, hasta tanto el pecador pudiera comparecer en Jerusalén, en el templo, llevando su propio sacrificio. Los pecados inadvertidos. Cristo está siempre listo a cubrirnos con el manto de su justicia hasta que, mediante el Espíritu Santo actuando en nuestra conciencia, nos percatemos de nuestra condición pecaminosa. La segunda ofrenda que vamos a considerar es la ofrenda de cereal o también llamada ofrenda incruenta. Era un presente para Dios, un regalo que indicaba sumisión, dependencia, agradecimiento y reconocimiento, que Dios es el dueño de todas las cosas y el dador de ellas. Y consistía en la ofrenda de algún tipo de cereal, como el trigo, que podía ser entero, molido o cocinado en forma de panes sin levadura y con aceite. También llevaba un poco de sal. El holocausto que hemos visto antes no era ofrecido por un pecado en particular, sino que indicaba la consagración de la vida a Dios, mientras que la ofrenda de cereal o incruenta indicaba la consagración de los recursos que la persona tenía a Dios. La tercera clase de sacrificios son los sacrificios de paz, que consistían en una comida familiar en común dentro del recinto del santuario después del ofrecimiento de un animal. Había gozo, alegría, compañerismo con los sacerdotes. Era una fiesta de regocijo porque se hacía la paz con Dios, precedida por una ofrenda por el pecado y un holocausto. O sea, primeramente se ofrecía una ofrenda por el pecado que expiaba el pecado que hubiere allí sin perdonar. Después se ofrecía un holocausto de consagración y finalmente la ofrenda de paz, un sacrificio que celebraba la paz, la reconciliación que se hacía entre el hombre y Dios. Se ofrecía un animal y la grasa de ese animal era quemado junto con los riñones y toda la grasa que les rodeaba, mientras que el resto de la carne servía para hacer la comida que se comía con toda la familia y con los sacerdotes y levitas. Bien, después tenemos la cuarta clase de ofrendas, que son las ofrendas por el pecado. La ofrenda
representaba el pecado, por el cual se debía hacer expiación. Todo el santuario, incluyendo sus enseres y muebles, el sacerdocio y su ritual tenían que ver con el pecado, estaban establecidos para resolver el problema del pecado y la necesidad de salvación. El animal era degollado, su sangre rociada en el altar del holocausto que estaba en el atrio y luego llevada dentro del tabernáculo. Mojaba el sacerdote su dedo en la sangre que llevaba en un recipiente y con ese dedo tocaba o rociaba 7 veces delante del velo en el lugar santo y en los cuernos del altar del incienso, con lo cual de esa manera la sangre llegaba también hasta el lugar santísimo. Se quemaba el animal fuera del campamento, o sea, después de haber sacrificado la ofrenda por el pecado y haber hecho el ministerio de la sangre, el animal se quemaba fuera del campamento. Y esto es también una especie de predicción o, digamos así, figura de que Jesús padeció fuera de la puerta de Jerusalén, fuera de la ciudad, en el Calvario. Otra ofrenda que se hacía dentro de las ofrendas por el pecado, o sea, pertenecía un poco a la misma clase de ofrendas por el pecado, es la ofrenda por las prevaricaciones. ¿Y qué son las prevaricaciones? Casi siempre leemos acerca de prevaricaciones o previcadores y bueno, entendemos que se trata de algún tipo de pecado, pero en realidad las prevaricaciones se tratan de transacciones comerciales dudosas, declaración fraudulenta de valores, causar impresiones falsas, engaño intencional, aprovechamiento a expensas de los pobres y desafortunados, cobros exorbitantes de todo tipo, interés excesivo en los préstamos, trabajo falto de honradez. Todo esto es un poco lo que se conoce como viveza en los negocios. Es algo que se hace todos los días y en todas partes. Pero esto no es algo sencillo, algo que no tiene importancia a los ojos de Dios. Esto es prevaricación y es considerado un pecado y un pecado serio. Además de tener que ser confesado y llevarse una víctima, un animal para ser sacrificado, implicaba restitución del daño económico que se había causado con este pecado hasta donde fuera posible por parte del que había cometido el pecado. Bien, vamos a ver ahora el tercer punto de la lección, que es Cristo el sacrificio perfecto. Hebreos 7:26 dice: porque este sumo sacerdote nos convenía. Santo, que quiere decir piadoso, agradable a Dios, inocente, es decir, no vengativo, puro, sin mancha en el sentido religioso y moral, apartado de los pecadores. Esto no significa que Jesús se aislaba en algún tipo de refugio o lugar para no codearse, por así decirlo, con la gente común pecadora, porque Jesús
hemos visto en todos los evangelios, vivía diariamente rodeado por masas de personas que por supuesto eran pecadoras y nunca rehuyó su contacto, ni siquiera con los más perversos, ni aun con los enfermos más peligrosos. El sentido de hablar de apartado de los pecadores es más bien apartado del pecado, o sea, él estaba en medio de los pecadores, pero él no tenía nada que ver con el pecado. A Satanás, Cristo podía decirle, él no tiene nada en mí, o sea, no había nada en Cristo que tuviera que ver con el pecado. Y hecho más sublime que los cielos, es decir, exaltado a la diestra del Padre. Cuando se llevaba un animal para ser sacrificado, no podía ser cualquier tipo de animal que al pecador le convenía porque estaba un poco enfermo o no le servía mucho, y tampoco podía ser cualquier clase de animal, cualquier género de animal. Había prácticamente 4 clases de animales que se podían llevar como ofrenda, especialmente para el holocausto. Becerros, o sea, de tipo de vacas, pero animales jóvenes, ovejas, cabras y aves. Para los más pobres se permitía un palomino o tórtola. Esa era la ofrenda del pobre y fue la ofrenda que presentaron José y María después del nacimiento de Cristo. El león y el águila, reyes de las fieras y de las aves, no podían ser usados como sacrificio porque eran animales inmundos, es decir, no aptos para la alimentación. Y por otro lado, tampoco podían ser usados porque Dios no puede tolerar un espíritu altivo, pero sí acepta a los mansos y humildes. O sea, estos animales que se ofrecían eran animales mansos, domesticados, no presentaban reacciones peligrosas al ser manipulados, se sometían a todo lo que se les hiciera y en ese sentido estaban representando la mansedumbre de Cristo. Generalmente los animales eran machos, aunque había algunos sacrificios de hembras, pero debía ser siempre lo mejor que se tenía. Debía ser un animal perfecto, debía ser sano, no tener ningún defecto, no un animal que estuviera ciego o que tuviera una oreja mal formada o cualquier otro defecto con el que hubiera nacido. Cristo fue la ofrenda perfecta, como algo único y no repetible. Dios no aceptaba en el santuario ningún animal defectuoso ni manchado. La ofrenda debía ser perfecta, sin defecto, para ser aceptada como sustituto del pecador. La ofrenda de Jesús también debía ser perfecta. Jesús debía cumplir algunos requisitos que fueron: debía ser un ser humano en todo el sentido del término. Por eso es que Él se encarnó, debía tener todas las características del ser humano y vivir como un ser humano y sufrir como un ser humano. Pero eso no quiere decir que era en todo semejante a nosotros, porque no poseía la misma deslealtad pecaminosa, corrupta y caída que nosotros poseemos. Mensajes Selectos, tomo 3, página 131. Tentado en todo, pero sin pecado. La naturaleza pecaminosa del hombre
es débil y está predispuesto a la transgresión de los mandamientos de Dios. Jesús tiene diferencias básicas con nosotros. En primer lugar, fue llamado santo o declarado santo por el ángel Gabriel desde su gestación, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. En segundo lugar, su identidad con el Padre como hijo es única en su género. Él es el monogenes, que no significa el único hijo, como algunos entienden, sino el único en su género, porque tiene naturaleza humana y naturaleza divina al mismo tiempo, y su naturaleza humana no es pecaminosa. Él es la imagen expresa de Dios, el verbo de Dios. Tenía una relación muy íntima y especial con Dios, a quien él llamaba mi Padre. En tercer lugar, apartado de los pecadores, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, como dice Hebreos 7:26 y Hebreos 4:15. No vino en carne de pecado, sino en semejanza de carne de pecado, como dice Romanos 8:3. Esto quiere decir que él no tuvo tendencias heredadas ni cultivadas para cometer pecado, porque si así hubiera sido, como afirman algunos, hubiera necesitado él mismo un Salvador. Su naturaleza espiritual era como la de Adán antes de la caída, por lo cual se le llama el segundo Adán. Y en cuarto lugar, a pesar de ser el segundo Adán, él tenía una desventaja grande con respecto a Adán, porque él tomó la naturaleza humana después de 4000 años de pecado y la asumió con las debilidades y flaquezas de la humanidad. Es decir, no tenía la naturaleza humana que había recibido Adán al ser creado. No medía 3 metros de altura, no tenía la fuerza ni el intelecto poderoso de Adán, no tenía esa capacidad y la energía que tenían estas personas que vivieron al principio, sino que con los años de pecado la naturaleza humana se fue degradando, se fue haciendo más débil, más pequeños, más propensos a enfermarse, mucha debilidad, pero esas flaquezas no implican pecaminosidad, sino las desventajas que él tuvo cuando asumió la humanidad después de 4000 años de pecado. En quinto lugar, además, sufrió una muerte sustitutiva ofrecida una vez para siempre, como dice Hebreos 10, los versículos 10, 12 y 14. Esa muerte, ese sacrificio vicario, ese sacrificio en lugar del pecador, no necesita repetirse. Se hizo de una vez para siempre porque es perfecto. Su sangre que él derramó en la cruz tiene valor eterno. En cuarto lugar, vamos a ver la purificación de las cosas celestiales, como dice Hebreos 9:23. Las cosas celestiales. El cielo es un lugar de pureza,
Por eso muchos no creen que alguna cosa celestial necesite ser limpiada y que fue lo que purificó la sangre de Cristo. Se preguntan. La sangre de Cristo está íntimamente relacionada con el servicio en el verdadero tabernáculo, el santuario celestial del nuevo pacto. Además de la obra de interceder por nosotros y limpiarnos de pecado, Cristo hace una obra especial de limpieza del santuario celestial que se corresponde con lo que hacía el Espíritu en el santuario terrenal en el día de la expiación. O sea, la eliminación del pecado en forma masiva, el pecado que todos los seres humanos incurren, no es algo fácil de eliminar. Podríamos asimilarlo a un virus muy peligroso y contagioso que debe ser manipulado con sumo cuidado. Cuando el pecado es eliminado del pecador, es transferido al santuario por medio de la sangre que se coloca sobre los cuernos del altar del holocausto, sobre los cuernos del altar del incienso y que es esparcida o asperjada sobre el velo que separa el lugar santo del santísimo. De esa manera el santuario, que es un lugar santo, sin embargo es contaminado por los pecados de la humanidad. Lo que se hacía en la tierra en forma simbólica también se hace en el cielo. Todos nuestros pecados que han sido perdonados por la sangre de Cristo han sido llevados o transferidos al santuario celestial y figuran en los libros de registro del cielo y están esperando a que termine el juicio que se ha iniciado en 1844, según Daniel 8:14, que dice hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. O sea que a partir de 1844, Cristo pasó del lugar santo al santísimo en el cielo y comenzó a purificar los libros o registros celestiales de los pecados perdonados de los seres humanos. El sumo sacerdote celestial y verdadero está ministrando actualmente en el lugar santísimo para purificarlo de nuestros pecados que ya fueron perdonados, pero que aún están allí en los libros celestiales. Esto es lo que se llama el juicio preadvenimiento y su propósito es mostrar la justicia de Dios al perdonar a su pueblo. Ahora, el pecado transferido al santuario es eliminado por medio de la sangre de Cristo en el juicio preadvenimiento. ¿Y qué se hace con ese pecado? Ese pecado es colocado sobre Azazel, o sea, Satanás, quien es, en última instancia, el instigador de todos los pecados de la humanidad. Y será eliminado después del milenio junto con todos sus seguidores en el lago de fuego, donde se hará la eliminación completa, total e irreversible del pecado. Allí, en el juicio preadvenimiento, Jesús, nuestro abogado, vence a nuestro acusador, que es Satanás, con los poderosos argumentos del Calvario. Como conclusión de esta importante lección, diremos
que el tener un concepto más realista de la relación inseparable entre el pecado y la muerte nos ayudaría mucho a apreciar y comprender el Evangelio. Nosotros somos los culpables, no Cristo. La contemplación de la cruz, en primer lugar, nos debiera provocar un sentimiento de culpa, luego de repulsión por el pecado y finalmente una profunda gratitud a Dios por la salvación que se hace posible por medio de su muerte. Yo debería haber muerto porque yo fui la que pequé y la paga del pecado es muerte. Pero Cristo murió por mí, fue al Calvario en mi lugar. Cuán adecuada es esta provisión, cuán maravilloso es su amor. Además, también es muy importante decir que la mayoría de los que se llaman cristianos en este mundo no tienen una idea clara de lo que Cristo está haciendo en el cielo desde su ascensión. Es muy importante que la Iglesia Adventista, que tiene esta revelación muchísimo más abierta y amplia de la obra de la redención, la pueda difundir, porque la redención no se termina en la cruz, la redención se completa en el lugar santísimo, en el juicio preadvenimiento. Entonces, esta verdad debe ser predicada y abierta ante todos los hombres, cristianos o no, porque a todo les atañe en su destino eterno.